Pregunta 1A. La técnica o caracterización que se utilizaría o solicitaría sería el espectro de masas, la cual es una técnica de microanalismo que se usa para identificar compuestos desconocidos y su estructura dentro de un objeto. Haciendo esto se podría buscar el isótopo de carbono 14 para poder saber la fecha de fabricación del material. Pregunta 1B. Bueno, el tipo de átomo que nos ayudaría a detectar la antigüedad de estos utensilios, como es que se nos pide en el problema, como son utensilios de madera, sería el carbono 14, el cual es un isótopo que sirve para poder detectar la antigüedad de ciertos objetos con este tipo de átomo. Pregunta 2A. Las partes del espectrómetro que se revisarían serían la parte del acelerador y la parte del selector. El acelerador que nos ayuda a calcular la velocidad y el selector que nos proporciona la velocidad también, y lo más importante, el radio del isótopo proporcionado por la muestra. Pregunta 2b. Los parámetros que están relacionados con el acelerador son la masa del isótopo, la carga y el voltaje, así obteniendo la velocidad 1. Los parámetros relacionados con el selector, por un lado, son el campo magnético y el campo eléctrico, para así obtener la velocidad 2. También con el selector están relacionados el parámetro de la carga, la masa y el campo magnético para obtener el radio del isótopo, también usando las velocidades que se calcularon antes. Pregunta 3. Los parámetros que ajustaría si el problema es la velocidad dentro del acelerador sería el voltaje, la masa y la carga. Serían los tres parámetros que checaría dentro del acelerador, y por otro lado dentro del selector checaría el parámetro del campo magnético y el campo eléctrico. Pregunta 4. Viendo la fórmula que se usa para sacar el radio del isótopo, el cual es el producto de la masa por la velocidad dividido entre el producto de la carga por el campo magnético, podemos deducir que para reducir el radio de impacto tendríamos que reducir la velocidad, o por otro lado también se podría aumentar el campo magnético. Pregunta número 5. El algoritmo que se utilizaría para obtener la curva del decaimiento sería el método de Runge-Kutta, a mi parecer. Este método usa un cálculo iterativo o un conjunto de cálculos iterativos para obtener valores nuevos con los que se nos dan inicialmente. Como en la fórmula que se nos da es una fórmula inicial, o sea que empieza en cero, podemos con esta fórmula inicial y estos valores iniciales, a través de un cálculo iterativo, poder seguir modelando y consiguiendo nuevos valores cada vez más. Por eso es que yo considero que el método de Runge-Kutta es el que se debería utilizar, o este algoritmo. Y para desplegar la gráfica se usaría otro algoritmo en MATLAB para desplegar la gráfica con los datos obtenidos, con un table label. Pregunta 6. Para obtener finalmente un solo dato estadístico que nos permita determinar la edad aproximada de estos 10 utensilios encontrados, usaría el cálculo de la media. Esto ya que me pide la edad aproximada de todos, es decir, que no deje a ninguno afuera. Lo que pasaría si usaría la mediana, o por otro lado la desviación estándar tampoco funcionaría. En el caso de la media o el promedio, se toman en cuenta todos los datos y aproxima la edad media de todos en un solo dato estadístico.